Vídeo número 56 de 365. Hoy os voy a hablar del dolor. ¿Qué hacer con el dolor? ¿Cómo lidiar con él? Es una cuestión muy delicada. No sé, es muy difícil. Y siendo como es todo este tema del dolor y siendo una cuestión tan subjetiva, personal y habiendo tantas formas diferentes de tratar con él y sabiendo, como sabéis todos, que lo que me duele a mí es lo que más me duele en el mundo, ¿no? Puse un ejemplo hace mucho tiempo en un artículo en mi blog en el que decía que sé que una pierna rota duele más que un esguince. Pero si el esguince lo tengo yo y la pierna rota la tienes tú, me duele más mi esguince que tu pierna rota. Partiendo de esta base, hablemos. Para mí, lo más importante a la hora de lidiar con el dolor es aceptarlo. Que haya una aceptación y que no entremos en este estúpido juego que siempre vamos a perder, por cierto, por el cual no aceptamos que algo nos duela y primero queremos que ese dolor no esté ahí y segundo, negamos su existencia. La rechazamos, miramos hacia otro lado o tomamos las acciones que sean necesarias para no sentir ese dolor. El dolor es una emoción humana, es un sentimiento humano. Estamos hechos, entre otras muchas cosas, para sentir dolor. Y creo que el mundo sería peor si no existiese el dolor. El dolor tiene también cosas buenas, cosas bonitas. Hay belleza auténtica en el dolor. Cuando yo le hago daño sin querer a alguien que quiero, es por lo que me duele y por lo que me concierne el dolor de la otra persona, por lo que yo realmente me puedo arrepentir, sentirme culpable y luego intentar enmendar el error que he hecho. Sin ese dolor, creo que el mundo sería terrible. Sería un infierno. Así que hay que tener cuidado con lo que se pide y con lo que se desea. Yo pasé una de las peores épocas de mi vida. De largo, no fue una época en la que sentí un dolor especialmente fuerte por alguna de las cuestiones que me tocaba vivir. Fue una época en la que no sentía nada. En la que tenía una especie de apatía, una anedonia increíble. Y me costaba muchísimo sentir. Y eso me preocupaba. Y entrando en un bucle gramático, no sentía ni dolor por no sentir dolor. Y eso era preocupante, porque sabía que algo se me podía haber roto dentro. Y pasé así bastante tiempo hasta que finalmente pude dar con la tecla. Y si queréis un día os hablo ya de todo esto. Pero no sé lo que hubiese acabado siendo de mí de haber prolongado más tiempo ese estado. Es sin duda alguna el más preocupante que yo he vivido nunca. Hay una línea de sufrimiento, de dolor, que es natural y bueno sentir. Digamos que hay dos líneas, ¿no? El tiempo, en un gráfico, tiempo e intensidad del dolor. Y las cosas nos duelen, y nos duelen durante un tiempo y en una intensidad. Todo lo que sea querer sentir por debajo o por encima de ese nivel natural de dolor, creo que es malo. Directamente. Creo que no es bueno para el ser humano. Entonces, más que pensar en lo que tendríamos que hacer con ese dolor, nos convendría empezar a pensar en qué no hacer con ese dolor. Y negarlo es lo primero. No querer sentir ese dolor es lo primerísimo que no tendríamos que hacer. Intentar expulsarlo antes de tiempo, antes de que ese dolor haga lo que tiene que hacer. Es como cuando
éramos niños, ¿no? Y nos caíamos de bruces y nos hacíamos heridas en las rodillas y nos salía una crosta y no podíamos dejar de quitarla así con el dedo. Y lo único que conseguíamos era que esa herida durase muchísimo más, porque estábamos ahí molestando constantemente, rascándonos la herida, cuando lo mejor que se podía hacer en aquel momento era consentir la herida y dejar que curase en el tiempo que fuese necesario para ello. Lo siguiente que no haría nunca es apegarme a ese dolor, hacer de ese dolor una gran historia, un gran drama, hacerme una víctima o un personaje dramático por el dolor que estoy sintiendo. Eso sí que me parece que es muy, muy peligroso, crearse una gran historia de verdugos y víctimas, nosotros en este caso, y cargar con ella más tiempo del necesario. Al final es una cuestión de convivencia y de conveniencia a través de esa convivencia, de intentar aceptar el dolor que se siente, de intentar apaciguarse junto a él, con él, ceder, aceptar. Yo recuerdo cuando me separé de la madre de mi primer hijo, que yo, siendo sinceros, no lo pasé mal ni un momento por ella, pero sí por él, por mi hijo Cristian, ¿no? De no poder estar con él. Y recuerdo que los fines de semana eran malos, eran realmente malos, porque era cuando menos entretenido estaba y más me sobrevenía ese dolor. Y la verdad tenía un nivel de energía tan bajo que no me apetecía tan siquiera intentar eludir ese dolor, intentar distraerme, ir por el mundo, hacer 1000 actividades, no me salía. Entonces opté por estar junto a ese dolor y recuerdo sentarme a ratos en la terraza de casa y a ratos en el sofá sin música, lecturas ni ruidos, y simplemente estábamos ahí yo y ese dolor. Y conseguí estar en paz, a pesar de todo el dolor que sentía. Y sin duda fue una de las lecciones o habilidades aprendidas más importantes de mi vida. Aprender a estar conforme con el dolor sentido, con su intensidad y con el tiempo que tiene que estar ahí con nosotros para cumplir con su cometido, ¿no? Para completar la integración y asimilación de todas las enseñanzas que subyacen a ese dolor. Pero a fin de cuentas, y esta es la parte buena del vídeo, todo pasa. Todo pasa, no hay problemas eternos. Y lo que hoy parece que se va a quedar siempre con nosotros y que siempre va a estar haciéndonos sangrar por dentro, aquello que hoy parece imposible que nos saquemos de la cabeza, un día ni lo recordaremos seguramente. Un día tendremos que hacer un esfuerzo grande por recordar la mayoría de los problemas, por no decir todos los problemas que hemos tenido en la vida, si hacemos las cosas bien. Pero tiene que ser a su tiempo. Estas cosas llevan tiempo y ya está. Y hay que ponerse a favor del tiempo, no ir en contra, haciendo las cosas mal, que ya os he dicho, negarlo, intentar expulsarlo, apegarse a él, hacerse un disfraz, un traje de víctima. Y es que al fin y al cabo, ninguno de los problemas que nos suceden y que nos van a suceder es original. Son problemas comunes que millones de personas seguramente ya han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. No somos tan especiales. Y también todos esos problemas también pasaron para todas esas personas y también
lo harán para nosotros, a poco que hagamos las cosas bien. Nada más. Nos vemos mañana, seguro.